Gracias, señor presidente. Señorías, en el último pleno interpelábamos a la ministra de Empleo acerca del nivel de cumplimiento de la categórica afirmación del señor Rajoy poco antes de las últimas elecciones acerca de que el Partido Popular, él como presidente, si llegaba a gobernar, no tocaría las prestaciones ni los subsidios por desempleo. Eso dijo el señor Rajoy. No tardó mucho en faltar a su palabra. Nada más llegó al Gobierno, tocaron a fondo tanto las prestaciones contributivas como los subsidios de desempleo. Yo diría que de algún modo desguazaron buena parte de ese sistema de protección social reconocido en la Constitución. Algunas de las cuestiones que afectaron más a los trabajadores que se encontraban en esa delicada, lamentable situación de desempleo son bien conocidas. El 35% de cotización a la Seguridad Social que pagaban los parados y que asumía el Servicio Público de Empleo dejó de asumirlo y se lo endosó a los trabajadores en paro. Esto ha provocado en España una situación curiosa, paradójica, que no se da en toda Europa. Señorías, la ministra de Empleo, que aprueba, que toma esta decisión y que pone en marcha esta medida, paga un tercio de cotización a la Seguridad Social de lo que paga un parado. Teniendo en cuenta que todos pagamos el 4,7% de nuestra base reguladora a la Seguridad Social, exactamente igual que los parados, pero que ellos cobran el 50 o el 60% de su base reguladora, resulta que un parado está pagando un mínimo de 9,4% de cotización a la Seguridad Social sobre sus ingresos reales y la ministra, que como he sabido, y cualquiera de los que estamos aquí, tiene topado el máximo de cotización, está pagando un 3,2%. Qué paradoja, señoras y señores diputados, que en este país cotice menos sobre su salario una ministra que un parado. Además, disminuyeron del 60 al 50% la percepción sobre la base reguladora de los últimos 18 meses. Por cierto, que le preguntamos al Gobierno en la Comisión de Empleo cuánto suponía, qué importe, qué montante total tenía esta cantidad que habían sustraído a los parados. No recibimos respuesta, el Gobierno no nos lo quiere decir. Por eso nos obliga a que realicemos cientos, miles de preguntas, colectivo por colectivo, edad por edad, sector por sector, para saber exactamente qué es lo que le está sustrayendo el Gobierno a los parados. Además, han parcializado este Gobierno el subsidio de desempleo de los trabajadores que venían de contratos a tiempo parcial. Antes cobraban la totalidad del subsidio y ahora solo cobran en función del tiempo trabajado, del porcentaje de tiempo trabajado de ese contrato a tiempo parcial, con lo cual lo han pasado en números redondos de los 426 euros a una media de entre 200 y 250 euros de subsidio de los trabajadores que tenían el contrato a tiempo parcial. Han impedido, además, que quien no había cobrado previamente una prestación no pueda acceder a la renta activa de inserción. Han aumentado de 52 a 55 años la edad para percibir el subsidio previo a la jubilación. Decenas de miles de parados en tierra de nadie, señorías. Y luego cierran el círculo y obligan a los parados que cobraban este subsidio previo a la jubilación a jubilarse a los 61 o a los 63 años, perdiendo para toda la vida, para todo el resto de su vida, posiblemente hasta el 40% de su jubilación, de su pensión de jubilación. Esto lo hicieron con una pequeña y sutil modificación donde decían que esto se realizaría, esta jubilación obligatoria, a la edad que le permita acceder a la pensión contributiva, cambiándolo por la anterior redacción que decía cuando alcance la edad ordinaria que le permita jubilarse. Con ese parrafito han deteriorado la vida futura de millones de personas en este país. Han congelado, además, el salario mínimo interprofesional y no han revisado el IPREN en mucho tiempo. Y han reducido el gasto por parado de 499 euros a 385. Por lo tanto, la última EPA es bien elocuente sobre los efectos que están teniendo estas medidas del Gobierno. Señorías, es muy elocuente y nos dice que hay 6 millones de parados y que solo 2 de esos 6 millones cobran prestaciones por desempleo.
es decir, el 67%. Nos dice que el 73% de los que llevan más de un año parados no cobran ninguna prestación, que el 77% de los que llevan más de 2 años no cobran ninguna prestación, que hay 845.000 parados más que no cobran prestaciones que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, y lo que es más dramático y que forma parte sustancial de la moción que presentamos, nos dicen que 990.459 españoles que están en situación de desempleo y en los que hay más de 2 miembros en el hogar familiar, en esas casas no entra ningún ingreso. Personas paradas en hogares de 2 o más miembros sin ningún ingreso. Señorías, esto es lo que no puede suceder. Las personas paradas con familiares a su cargo tienen que tener la posibilidad y el derecho de recibir un subsidio, porque si no, señorías, pasará lo que... Termino inmediatamente, señor presidente. Pasará lo que está pasando. La expulsión de los trabajadores de sus puestos de trabajo y la no posibilidad de recibir una renta digna de supervivencia que está pasando en este país. Así, los indicadores oficiales nos están dando datos de pobreza disparada en el país o datos más graves como la pobreza infantil, que alcanza el 27%. Esto se resuelve simplemente con una pequeña modificación en lo que está haciendo el Gobierno. Aportar 5.100 millones de euros, termino, señor presidente, para permitir que en este millón de hogares puedan entrar una renta que sustente a la familia. Muchas gracias. Señor presidente, señorías, antes de nada agradecer a los grupos que van a apoyar esta moción su posición y, además, agradecer el reconocimiento de que esta, efectivamente, es una moción trabajada, estudiada y que tratamos de que no hubiera ni un solo punto de las modificaciones que había puesto en marcha el Gobierno que afectan negativamente a los trabajadores y a sus subsidios y prestaciones, que no pudiera ser modificada por la moción, que no pudiera ser retrotraída a su situación inicial por la moción. Y decirle, en todo caso, a la senadora Martínez que no sé si lo ha visto usted, pero esta moción va acompañada de un coste económico. El coste económico son 5.112 millones de euros. Y, señora Martínez, no tranquilice su conciencia con la sostenibilidad. Esos 5.112 millones de euros están en los presupuestos generales del Estado. Sencillamente no se están gastando. En el primer trimestre del año 2014, el Gobierno dejó de gastar 1.200 millones de euros de los fondos destinados a protección por desempleo. 1.200 millones de euros. Es decir, en cómputo anual, prácticamente los 5.000 que pedimos para cubrir a ese millón de familias. En todo caso, señora Martínez, si este país tiene 40.000 millones de euros, 40 o 50.000 millones de euros, para dárselos a la banca para resolver sus problemas, malo será que no pueda tener 5.000 millones de euros para proteger a 1 millón de familias en las que no entra ningún ingreso. Por lo tanto, no es la sostenibilidad, creo yo, permítame que se lo diga así, la justificación para no aprobar esta moción. En el día de ayer veíamos en un periódico de tirada nacional como una madre contaba su agonía, la agonía que vivía cada día para poder alimentar, para poder sacar adelante a sus 3 hijos. Era una madre que cobraba uno de esos subsidios que van a desaparecer, que se van a agotar. Decía esta madre que en España, en esta España insolidaria que se está construyendo, la gente se piensa que no se pasa hambre y eso no es verdad. Decía, si tengo 3 piezas de pesca, las pongo en la mesa y si se han comido las 3 los niños, pues ya está, no queda nada. No pasa nada, así ha de ser, está bien. Y yo digo que no está bien, eso no está bien, eso no puede pasar en este país. No estamos hablando de África, no estamos hablando del tercer mundo, que desgraciadamente están sometidos a estas situaciones. Estamos hablando de Asturias,
Estamos hablando de España. Estamos hablando de que hay 1 millón de familias que no tienen ningún tipo de ingresos y que el Gobierno no solo no trata de proteger a esos colectivos, a esas familias, sino que día tras día va poniendo encima de la mesa medidas que recortan o anulan su posibilidad de supervivencia o de una vida medianamente digna. Eso, señorías, no está bien, eso está muy mal. Paradójicamente, me da la sensación de que este Gobierno de España está en aquello que denostó y contra lo que luchó siempre. Está en la lucha de clases. El Gobierno del señor Rajoy está en la lucha de clases. Está ejecutando un plan concienzudo y minucioso para que esta crisis la pague la clase obrera y la paguen los parados, que son los principales depositarios del coste de la salida de la crisis. Le han reducido a los salarios en este país en 2 años 48.000 millones de euros. Han reducido las prestaciones por desempleo, el dinero que se dedicaba en el 2011. Señor portavoz del Partido Popular, yo no le vengo aquí a pedir nada más que eso que usted critica. Dejen la situación como estaba en el 2011. Las maldades del señor Zapatero, recupérenla ustedes. Pongan el subsidio de a tiempo parcial como estaba. Pongan el derecho a subsidio de mayores de 52 como estaba. Pongan la cotización a la seguridad social de los trabajadores en desempleo como estaba. No le pido más. Le pido que recuperen la herencia del señor Zapatero en materia de protección y de subsidios por desempleo. Porque lo que están haciendo ustedes, señores del Gobierno, es sencillamente castigar a los colectivos más débiles. Señores del Gobierno y señores del Partido Popular, se lo digo de otra manera. Aquí no pagan los bancos, no pagan los ricos, no pagan, que son cada vez más ricos, según los datos que nos presentan, no pagan las rentas de patrimonio, no pagan los beneficios empresariales. Aquí están pagando los paganos. Y los paganos se llaman parados y los paganos se llaman trabajadores. Este Gobierno, señor representante del Partido Popular, señor portavoz del Partido Popular, le está robando a los pobres para dárselo a los ricos. Así, tal y como suena. Le está robando a los pobres para dárselo a los ricos. Los pobres son los que están pagando la salida de esta crisis. Y se lo digo con más detalle, a los jóvenes que iban a estudiar... Vaya terminando, señoría. Termino, señor presidente. A los jóvenes que iban a estudiar, a base de quitarle becas y de aumentarle tasas, les están robando su futuro. A los enfermos, a base de quitar dinero de la sanidad pública, de quitar profesionales de la sanidad pública, de privatizar hospitales, les están robando la salud. A las personas que pierden su empleo, a base de quitar prestaciones y subsidios y dejarlos sin absolutamente nada, le están robando lo último, le están robando su dignidad. A las personas con discapacidad, señor portavoz, termino inmediatamente, señor presidente, y a sus familias les están robando el derecho a una vida decente. Y a las mujeres de este país le están robando el más elemental de los derechos, le están robando el derecho a decidir sobre su cuerpo. Eso es lo que está haciendo su Gobierno. Y señor presidente, a los españoles, lamentablemente es así, por mucho que les duela, a los españoles les están robando, a este país les están robando el país justo y solidario que estábamos construyendo entre todos, convirtiendo España en un país absolutamente injusto y absolutamente insolidario. Muchas gracias. El Grupo Parlamentario Socialista, tal y como ha sido presentada, comienza la votación. Resultado de la votación es presentes 224, votos emitidos 222, sí 79, no 139, abstenciones 4. Queda, por tanto, rechazada. Punto quinto del orden del día.